sabor. Ven, vamos a cantarle aquí. Vida nos dio. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Sí, alza hoy tus manos en adoración. Ven, entrégale a Cristo hoy tu corazón. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Juntos hoy alcemos pues la voz, aquel que su vida es.
Hola, un saludo caluroso, grande. Dios te bendiga. Gracias por regalarnos estos minutos para compartir la bendición de la palabra de Dios con usted y con las personas que están cerca de usted. Le enviamos un saludo grande, amoroso. Le recordamos, si usted tiene alguna necesidad y usted quisiera que alguien más ore por usted, ahí usted encontró en nuestra transmisión unos minutos antes un número de WhatsApp al que usted puede escribir o enviar un mensaje de voz planteando sus peticiones. En el Ministerio Crecer hay personas a las que Dios le ha dado ese don de la oración y con mucho gusto podremos interceder por usted. Si usted tiene el deseo de ayudarnos y colaborar con el Ministerio Crecer para poder emprender y desarrollar esta labor de difundir el mensaje del Evangelio, de extender la mano a personas que están con diferentes tipos de necesidad, ahí también hay un número de WhatsApp al que usted a través del Simpe Móvil puede hacernos llegar su donativo. Y si lo hace, pues que Dios lo bendiga y vamos a estar sumamente agradecidos con usted. Vamos a continuar con nuestra serie del polvo a la gloria. Ayer tuvimos la oportunidad de hacer un análisis de pasajes del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, que comparamos con el texto de Génesis para lograr identificar a la persona de Jesucristo como quien fue enviado desde el cielo en ese plan que fue diseñado desde el inicio para rescatarlo a usted y para rescatarme a mí. Ayer vimos, para decirlo de alguna manera, aspectos teóricos. Hoy quiero compartir con usted una historia. Y entonces nuestro mensaje de hoy tal vez logremos hacerlo un poco más ameno, porque vamos a narrar una historia. Es una historia que nos sirve de ejemplo de lo que significa en el Antiguo Testamento el concepto de salvación, el concepto del rescate. Y lo vamos a ver con un ejemplo de una persona que fue rescatada, que tuvo el beneficio del rescate. Y el análisis de este evento va a ayudarnos a comprender de una manera más colorida los conceptos de salvación que ayer vimos de una manera un poco más teórica. ¿A qué historia me refiero? Me refiero a la historia de la conquista de Jericó, centrándonos en la vida de una persona distinguida, Rahab. Antes de entrar directamente a describir a nuestro personaje, a Rahab, quiero mencionarle algunos detalles generales. La historia de la conquista de Jericó es aquella historia en la que una ciudad fuertemente amurallada es conquistada únicamente atendiendo la voz de Dios que ordenó que por 7 días se diera una vuelta alrededor de la ciudad y el 7º día se dieran 7 vueltas con una caravana que estaba debidamente organizada por Dios, que incluía no solo el ejército, incluía sacerdotes con trompetas o cuernos de carnero, otros sacerdotes que transportaban el arca de la alianza, y al final del último día y la 7ª vuelta, el grito de todo de aquella muchedumbre, y entonces las murallas iban a caerse, iban a derrumbarse. Es fácil para un escéptico decir eso es una fábula. Es fácil para un escéptico decir eso es una fábula. Ahora, usted me va a decir,
¿qué es una fábula? Y entonces, permítame explicarle qué es una fábula contándole una fábula. Esta es una fábula que se contaba a manera de chiste por ahí de los años 30 en Costa Rica, en la zona metropolitana. Porque la persona, un buen amigo que me lo contó, ya era un hombre con hijos adultos y su abuelo fue el que le había contado esta fábula. Y esta fábula es así. Iba un hombre a caballo en su finca, iba recorriendo su finca montado en el caballo y su perro iba caminando junto con el caballo. Los caminos a veces eran un poco difíciles, el calor del día, ¿verdad? En fin, las labores de la época eran duras. Y en algún momento cuando el jinete arrienda su caballo, el caballo se vuelve al jinete, este señor, y le dice: hey, no me hagas tan duro. Este hombre se espanta, se tira del caballo y corre y corre y corre hasta donde su aliento se lo permite. Y su amigo fiel, el perro, venía corriendo detrás de él. Finalmente, ya a una gran distancia, el caballo se había perdido de vista. Este hombre trata de recobrar el aliento, de volver en sí, se sienta en un árbol y respira profundamente sin todavía entender lo que había pasado. Y entonces su perro le dice: ¿viste qué susto que nos pegó ese caballo? Como usted se da cuenta, era una fábula a manera de chiste. Una fábula es una historia que no es verdad. Es una historia ficticia que se cuenta para entretener, para ilustrar, en fin. Volvamos ahora a nuestra historia de la conquista de Jericó. Para muchas personas, no para mí, y esto quiero dejárselo bien claro, para muchas personas, la historia de la conquista de Jericó es una fábula. Pero para mí no lo es. Por supuesto que media un elemento de fe, pero también hay algunas informaciones que la ciencia, específicamente la arqueología, ha descubierto en torno a Jericó y en torno a la conquista de Jericó, que tienen coincidencias increíblemente grandes con el relato bíblico, que nos muestran que efectivamente la Biblia es históricamente confiable. Lo que dice puede creerse en eso. ¿Qué descubrió la arqueología? En primer lugar, que efectivamente existía una ciudad que se llamaba Jericó, que es de las ciudades más antiguas que se han descubierto. El lugar de donde se encontró, que a los arqueólogos le llaman un tel, que es un montículo, precisamente tiene forma de montículo porque a través de las edades una ciudad se destruía y se construía la otra sobre, y de esta manera la siguiente, y así que en los pasos de los años iba levantándose el lugar. Y para los arqueólogos era de alguna manera notable ver un montículo particular y comenzar a excavar y descubrir que en realidad era una ciudad antigua. Pero lo que se descubrió en el lugar donde estaba la ciudad de Jericó llamó muchísimo la atención. La ciudad de Jericó, efectivamente, habían restos de murallas, pero eran murallas dobles. Existía una muralla y tal vez una distancia pequeña había otra muralla y eran dobles. Y esto permitía que en medio de las dos murallas se construyeran pequeñas casas.
Usted me va a decir, pero ¿cómo vas a pensar que en ese espacio tan pequeño se podía construir una casa? Claro, usted no se imagina en las ciudades antiguas todo lo aglomerado que era lo que estaba dentro de las murallas. No había recursos para hacer murallas muy extensas, de manera que lo que se lograba construir de murallas, todos tenían que caber adentro. Y entonces el espacio era de cierta manera hasta inclusive hacinado. La ciudad, por supuesto, crecía fuera de las murallas, los campesinos, las labores del ganado, de la agricultura, en fin. Pero cuando había una emergencia, todos se refugiaban dentro de las murallas a como diera lugar. La casa de Rahab, de acuerdo con el texto bíblico, era una casa de esas que estaba construidas en la muralla. Ahora entendemos por qué. Otro detalle que descubrió la arqueología, efectivamente la ciudad tenía reservas para soportar un asedio de muchos meses. Es decir, alguien podía tratar de conquistar, no podía entrar por las murallas y tenía que quedarse afuera esperando que los suministros de la ciudad se terminaran. Pero la ciudad estaba, bien equipada. ¿Qué es lo que descubrieron los arqueólogos? Recipientes de arcilla llenos de suministros, de granos, pero carbonizados. Es decir, por alguna razón, la muralla no defendió la ciudad y la ciudad fue quemada y se quemaron hasta los suministros que estaban guardados para reserva. Y esto también coincide exactamente con el relato del texto bíblico. Usted nota cómo la historia de la Biblia es corroborada por la ciencia, en este caso la arqueología. Nada más le estoy diciendo, amigo, amiga, usted puede creer en la Escritura y en el ministerio Crecer, la Escritura es nuestra fuente de revelación. Entonces, vamos a continuar con nuestra historia después de haber hecho este paréntesis que consideraba importante. La historia nos cuenta que el general del pueblo de Israel, cuyo nombre era Josué, envió 2 espías a la ciudad de Jericó para que inspeccionaran la ciudad y los alrededores y le trajeran un informe detallado previo a iniciar el proceso de conquista. Josué se encuentra con un personaje que le da las instrucciones de cómo debe ser la conquista, y recuerde esto, hablaremos de Josué y de este personaje en otro momento de esta misma serie. Hoy no tenemos tiempo de hacerlo. Pero bueno, José envía a estos 2 espías. Los 2 espías procuran no llamar la atención, procuran confundirse dentro de la multitud de las personas que vivían en Jericó, no ser notados. Era gravísimo que encontraran espías, era un asunto que podía significar la muerte para ellos, y ellos tenían una misión que debían de cumplir. Entonces tuvieron que camuflarse, entrar como personas que conocían el lugar, y llegaron a Jericó, se dieron una vuelta, pudieron observar y entraron en la casa de una mujer prostituta. Yo sé que su mente comienza a llenarse de preguntas. Ay, pero 2 varones de Dios que fueron a... No conocemos los detalles ni las circunstancias, de manera que no tiene sentido que entonces tratemos de sacar conclusiones de lo que no sabemos. Ellos necesitaban esconderse
porque su presencia fue detectada por las personas de Jericó. Ellos entonces llegaron a una casa a esconderse. Era la casa de una prostituta llamada Rahab o Rahab. Ella no es tonta. Ella entiende lo que está ocurriendo. Y entonces ella decide esconderlos. Ella está asumiendo un riesgo. Usted debe estar consciente de esto. ¿Y dónde los esconde? Bueno, ella tenía rollos de telas en una parte del tejado de su casa o por ahí, en esa casa pequeña, en algún rincón donde guardaba telas. Ahí los hizo esconder. Y cuando tocan a la puerta, soldados, y la interrogan, hey, aquí parece que entraron 2 hombres y esos son espías de nuestros enemigos. Necesitamos saber dónde están, qué se hicieron, qué pasó con ellos, qué sabes. Y entonces Rahab les dice, sí es verdad, ellos estuvieron aquí, pero ellos se fueron, los vi salir y si ustedes corren tal vez los alcanzan. Y entonces salen corriendo siguiendo las indicaciones de Rahab. Rahab estaba protegiendo a estos 2 espías. Llegada la noche, Rahab no solo los escondió, sino piensa cómo ayudarles también a escapar. Como su casa estaba en la muralla, entonces ideó una manera en la que estos 2 espías pudieran huir de la ciudad por la ventana y llegar hasta abajo. Pero antes de que ellos se fueran, ella les dijo esto: señores, aquí en Jericó todo el mundo tiene pánico de ustedes. Escuchamos lo que el Dios de ustedes hizo en Egipto. Escuchamos las grandezas y las proezas del Dios de ustedes. Sabemos que Dios está con ustedes y estamos seguros de que ustedes van a conquistar y destruir esta ciudad y se van a quedar con ella. Yo actué de buena fe con ustedes y quiero que me prometan que ustedes van a tener misericordia de mí. ¿Qué es lo que está haciendo Rahab? Usted se da cuenta que Rahab no está en condición de exigir algo. Ella no puede exigir nada. Ella puede apelar, ella puede suplicar, ella puede pedir, pero ella no está en condición de exigir. Hay elementos alrededor de Rahab que tienen que llamarnos la atención también cuando estamos viendo a Rahab como un ejemplo de la salvación. Rahab, ¿era israelita? No, era extranjera, era pagana. La salvación no es solo para un grupo de personas. A la salvación puede acceder cualquier persona. Rahab era una mujer. Y en la época las mujeres eran severamente discriminadas. Y a lo largo de la historia se han tejido tradiciones y creencias que le han dado al hombre una posición superior a la mujer. Bueno, por alguna muy buena razón, Dios escogió a este ejemplo como una mujer en la persona de Rahab. La salvación es para todos, por igual. No hay distinción de género. Y finalmente, Rahab era prostituta. Y aquí yo quiero que usted piense y me responda a esta pregunta con honestidad. Si usted hubiera tenido que escoger una persona de Jericó para que se salvara y formara parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios,
¿a qué persona usted habría escogido? ¿A una persona que supiera leer, escribir y conociera historia? ¿Una persona que pudiera hacer algún aporte? ¿Una persona que supiera de construcción, que supiera alguna labor que en Israel no se conocía bien y complementara? ¿Qué tipo de persona habría escogido usted? Bueno, Dios escogió una prostituta. Y si usted lee los evangelios con detenimiento, Jesús atendía de manera muy especial a los sectores más despreciados de la sociedad, entre ellos las prostitutas. Eran su primera línea. Entonces, no importa, si en la época la mujer era lo menos, entonces una mujer. Si en la época los extranjeros eran los menos, entonces extranjero. Y si en la época las labores despreciables eran las menos, entonces una prostituta. Dios le está demostrando a usted que no existe una condición en la persona, en el ser humano, que pueda hacer a esa persona no candidata para la salvación. Dios le demuestra a usted que Él viene a salvar a las personas y no ve las condiciones de las personas. Si usted es una persona que hoy ve las condiciones de las personas y usted piensa que hay asuntos para los que es mejor un hombre que una mujer, si usted piensa que hay asuntos para lo que es mejor alguien que sea de una congregación o de la iglesia antes que otro, o si usted piensa que hay personas que su condición moral o algún otro tipo de elemento de su condición los hace inadecuados, usted no está en la misma página de Dios. Y esto lo digo con toda claridad y contundencia. Dios salvó la persona que para mente de muchas personas serían el último o la última candidata para un rescate. Ese tamaño de misericordia refleja quién es Dios. Rahab conversa con estos dos espías y les pide misericordia. ¿A quién salva Dios? ¿Al que tiene las condiciones? ¿Al que reúne los requisitos? ¿O al que pide misericordia? Dios salva al que pide misericordia. Si usted tiene un currículum grande que enseñarle a Dios, que le demuestra a Dios quién es usted y por qué Dios debería tener una consideración con usted, olvídese. Dios no quiere eso. Dios quiere su humildad en pedir misericordia. Y entonces aquellos espías acuerdan algo con Rahab. Le dicen, mira, este cordón rojo vas a amarrarlo acá para que nosotros sepamos que aquí es tu casa y que vas a estar en tu casa. Y te vamos a pedir algo. Los que quieran salvarse de tu familia se van a salvar si están dentro de esta casa. Si alguno sale, va a morir y no somos responsables. Pero nosotros vamos a ser responsables y hasta damos la vida si alguien te toca estando dentro de tu casa. Llegan a ese acuerdo. Y entonces pasan los días, comienza a notarse un desfile todos los días alrededor de la muralla. Llega el 7º día y los que están dentro de la ciudad notan algo distinto. Fueron 7 vueltas y después notan algo
distinto, hay gritos, hay sonido de trompetas y viene la tragedia para ellos. Se derrumban las murallas. Y el general Josué da esta orden. Escuchen con atención lo que dice Génesis 6:22. Mientras tanto, Josué les dijo a los 2 espías: cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa y sáquenla de allí junto con toda su familia. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa de Rahab y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. Aquí hubo el cumplimiento de una promesa. Si Dios le ha dado a usted una promesa, sepa que Dios va a cumplir esa promesa. Rahab y su familia estaban en su casa, porque eso fue lo que se les pidió. Ellos estaban sometiéndose a la misericordia de Dios y entonces decidieron seguir la indicación de Dios y quedarse en un lugar seguro. A su alrededor había pánico, muerte, tragedia, desolación, destrucción, muerte alrededor. Pero ellos podían confiar en que se iba a cumplir la promesa que recibieron. Rahab esperó, creyó y esperó junto con toda su familia la salvación. ¿Usted se da cuenta de esto? ¿Quiénes se salvaron? Los que creyeron. Hey, tenés que venir a mi casa si que te querés salvar. ¿Cómo? Estás loca, ¿no? Tu casa no es un lugar seguro, está en la pura orilla. Voy a ir a un lugar más adentro. No. Los que creyeron y se quedaron en casa fueron los que se salvaron. Fue un asunto de fe. Fue un asunto de creer. Rahab creyó en la promesa, la abrazó y compartió la esperanza con sus seres cercanos. Y todos ellos vieron el cumplimiento de una promesa. Dios le ha hecho promesas a usted. Y los que van a ver el cumplimiento de la promesa van a ser los que creen en la promesa. Y usted y todas las personas a las que usted ha compartido este mensaje van a ver el cumplimiento de una promesa. Dios desea que usted, en medio de este mundo en donde nos rodea el pánico, en donde nos rodea el temor, en donde nos rodea la incertidumbre, podamos vivir en paz y seguros porque creemos en el que nos prometió salvación. Y ese es el gran mensaje de la historia de Rahab. Finalmente, Rahab se casa, tiene un hijo, y ese hijo tiene un hijo, y Rahab se convirtió en alguien que aparece en la lista de la genealogía de Cristo, el que vino a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios? Dios no tiene interés en su condición, ni en su estado, ni en todos los estigmas que los seres humanos ponen. Dios te está haciendo una promesa y Dios quiere que usted
crea en esa promesa, que abrace esa promesa, que se aferre con fe a esa promesa y espere el cumplimiento siguiendo sus indicaciones. Entonces vas a ver la gloria de Dios. Permítame orar por usted. Gracias, Señor, por este mensaje de misericordia, por este mensaje de paz. Gracias porque usted vino a rescatarnos. Gracias porque usted no vino a buscar personas especiales. Gracias porque somos especiales para usted. Queremos pedirle que nuestras amigas y amigos que nos escuchan puedan abrazar el mensaje de la salvación y creer con fe. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un gusto gigantesco compartir el Evangelio con usted. Nos vemos la próxima ocasión. Ven, vamos a adorar a aquel que nos salvó. Ven, vamos a cantarle a quien vida nos dio. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Sí, alza hoy tus manos en adoración. Ven, entrégale a Cristo hoy tu corazón. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Juntos hoy alcemos pues la voz a aquel que su vida entregó. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, canta conmigo, demos toda gloria y honor. Ven, juntos vamos a ir a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor, a la casa de